He dividido la conferencia en dos actos. El primero se refiere a cómo habría sido esta conferencia hace unos años. Y el segundo, cómo es la conferencia hoy. O sea, por el precio de dos conferencias. Esto habría sido hace unos años. Nuestro invitado nos hablará de qué hacer para prevenir la deshidratación. Beber agua. Nos queda 1 hora de programa. Ese no es mi problema. Hasta hace poco está el concepto, ¿no? Tú bebías agua, cualquier agua, y estaba solucionado el problema. Pero ¿es eso así? ¿Vale cualquier agua? Vamos a ver cómo sería la conferencia hoy. ¿Cómo va a ser hoy? Pues va a ser de alguna forma la línea de esta otra conferencia pronunciada hace un par de meses en Estados Unidos. Agua y enfermedad renal crónica. La última frontera. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Una cosa, el agua, algo aparentemente tan sencillo, pleno siglo XXI, algo puede ser la última frontera de la enfermedad renal crónica. Cuando hay tantos medicamentos, las citoquinas, los anticuerpos monoclonales, la genómica, la genética, la metagenómica, y la última frontera es el agua. Pues se sabe ya desde hace muchos años que una ingesta de agua adecuada, mantener una diuresis adecuada, 2 o 3 litros al día, ayuda a prevenir las infecciones del tracto urinario por un efecto mecánico, ¿no? Las bacterias suben para arriba a contracorriente. Si la cantidad de líquido que baja empujándolas para abajo es mayor, se previenen las infecciones de orina. Una ingesta elevada de agua también ayuda a prevenir la litiasis urinaria. De hecho, es la maniobra única más eficaz para prevenir la recurrencia de las litiasis. Si logras duplicar la cantidad de orina porque duplicas la ingesta de agua, eso te reduce el riesgo de tener una nueva litiasis a menos de la mitad. Aquí ya no basta cualquier agua, claro. Si estás evitando que las sales minerales precipiten en la orina porque están muy concentradas, no vale con beber mucha agua rica en sales minerales, debe ser un agua pobre en sales minerales. Pero hay algo más, todo esto ya lo conocíamos, hay algo más. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Pues vamos a dividir lo que hay de nuevo en 3 aspectos. Uno, vamos a hablar de una enfermedad relativamente frecuente, 1 de cada 500 españoles la padece, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. Aquí se ha producido un avance reciente que ahora comentaremos. Luego comentaremos brevemente otra nefropatía, un gran misterio actualmente, la nefropatía mesoamericana, que no solo está en Mesoamérica y que se piensa que es uno de los responsables de que en la última revisión de la carga global de la enfermedad, la muerte por enfermedad renal crónica haya sido la que más haya aumentado en los últimos 20 años de entre las enfermedades no transmisibles. Y en tercer lugar, pues vamos a referirnos ya a la enfermedad renal crónica de una forma más amplia y vamos a enfatizar el hecho de que está más cercana a nosotros de lo que podemos pensar. Poliquistosis renal autosómica dominante. Aquí está representado un riñón normal y un riñón con poliquistosis en estadios iniciales. Es una enfermedad hereditaria, se nace con el gen alterado, pero a lo largo de los años el riñón genera quistes que van creciendo y haciéndose cada vez más grande. Y asociado a eso, la función renal, que inicialmente permanece conservada, 100% de función renal, llega un momento en que empieza a caer hasta que el paciente llega a diálisis. Hasta hace poco esto era irremediable, y desde el momento en que te diagnosticaban la enfermedad sabías lo que iba a ocurrir en el futuro. Desde hace un mes, la Unión Europea ha aprobado el uso de un fármaco para tratar la poliquistosis renal autosómica dominante, el tolvaptan. Está disponible en las farmacias para otros usos, todavía no está disponible para este uso. Tendrá que haber una serie de meses en los que las autoridades sanitarias de las distintas comunidades, la Comunidad Europea, el laboratorio, se pongan de acuerdo de exactamente cuál va a ser la indicación, cómo, el precio, etcétera, pero ya se ha dado el visto bueno. ¿Y qué es el tolvaptan? ¿Qué es el tolvaptan? Es relativamente nuevo para muchos de nosotros. Es un antagonista del receptor tipo 2 de la vasopresina. La vasopresina ya ha sido mencionada. ¿Y qué es la vasopresina? Es una hormona que, entre otras acciones, promueve la vasoconstricción, por eso vasopresina. Los vasos se hacen más estrechitos y aumenta la presión de la sangre. Pero la vasopresina tiene otro nombre. La vasopresina también se la conoce como hormona antidiurética, o ADH.
Es la hormona que cuando nos falta agua le envía una señal a los riñones y dice: falta agua, ahorra agua. Que ni una gota del agua que nos hace falta se pierda en la orina. Entonces, poliquistosis renal, enfermedad renal crónica progresiva. Pronto estará en el mercado español un fármaco para tratarla que es precisamente un antagonista de los receptores de ADH. La ADH podría ser, pues, un factor de progresión de la enfermedad renal crónica. Pasamos ahora al segundo aspecto que queríamos tocar, la nefropatía mesoamericana, un misterio en evolución. Un misterio que ha llegado a los periódicos españoles, habrán leído en la prensa sobre la isla de las Viudas. Esta es una pequeña población en Nicaragua, al norte de Managua, que antes se llamaba La Isla, y su nombre oficial es La Isla, pero en el lenguaje popular ahora es la Isla de las Viudas. ¿Por qué? Porque muchos de los varones jóvenes han fallecido por lo que inicialmente se llamó la nefropatía de los cañeros. Trabajadores de la caña de azúcar, que en la época de recogida de la caña trabajan de sol a sol, ejercicio físico intenso, desarrollaban una enfermedad renal crónica que se hacía terminal de causa desconocida en un país donde no hay diálisis accesible para toda la población. Entonces les mataba a edades entre los 25 y los 35 años, dejando un rastro de viudas detrás de ellos. El nombre científico ahora mismo de esta nefropatía, ya no es de los cañeros, es nefropatía mesoamericana. ¿Por qué? Porque no solo afecta a los cañeros. ¿Y qué se sabe de ella, de la patogenia? Pues en estos momentos es un misterio. Hay grandes discusiones que tienen incluso repercusiones económicas, porque las grandes plantaciones de caña de azúcar son de multinacionales y está discutido si esto sería una enfermedad profesional, incluso si la multinacional podría haber pecado al haber usado pesticidas o fármacos que fueran tóxicos. Entonces, dentro de toda esta discusión, pues podrían ser toxinas. ¿Cuáles? Todavía no se sabe cuáles. Podrían ser otros factores del ambiente. Podría ser la genética, que a lo mejor la gente de estas poblaciones pues, tuviera una especial predisposición que ante un cambio adicional. Lo que pasa es que esto no solo está ahora en Mesoamérica, se ha descrito también en Ceilán. Se ha descrito en otros países que tienen como características un clima cálido, más bien excesivamente cálido, una alta humedad y un esfuerzo físico intenso. No solo en cualquier habitante de estos países, sino en los que realizan un esfuerzo físico intenso en esas condiciones de humedad y calor. Y de hecho en los países donde existe esto, por ejemplo en Nicaragua, no existen las montañas. Es a nivel del mar donde hace más calor, donde se desarrolla la enfermedad. Y por eso se piensa que uno de los factores básicos contribuyentes es un aumento de pérdidas de agua por el sudor. En un maratón se pueden perder entre 4 y 6 litros sudando entre 2 y 5 horas de maratón. Pues imagínense a alguien que está 8 horas cortando caña con una humedad del 90% y 30 y tantos grados de temperatura ambiente. 6, 8, 10 litros pueden llegar a perder. Y eso alarma al organismo, que secreta inmediatamente grandes cantidades de hormona antidiurética para intentar frenar la pérdida de agua por la orina, lo cual es útil en el momento, pero, insisto, se están acumulando cada vez más datos de que esto crónicamente termina dañando los riñones. Primero, porque produce vasoconstricción y segundo, porque tiene otros efectos, como se ha demostrado en la poliquistosis renal. Y tercera parte de la charla, la enfermedad renal crónica, algo que está más cercano de nosotros de lo que quizá pensamos. ¿Y qué es la enfermedad renal crónica? Pues ahora mismo tenemos una definición muy clara. O sea, hay 2 números que definen la enfermedad renal crónica. Todo aquel que tiene estos 2 números durante más de 3 meses tiene una enfermedad renal crónica. Las 2 cifras son, y esto es un cambio con respecto a hace poco, ahora son 2 cifras las que definen la enfermedad renal crónica. Un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Ahora mismo todo el que se hace una analítica general donde está incluida la creatinina, automáticamente el laboratorio calcula el filtrado glomerular en mililitros minuto. O, he dicho O, no he dicho I, he dicho O, filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto o albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. Filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto o albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. Y ahora viene la pregunta.
En España, 1 de cada 10 españoles tiene una enfermedad renal crónica. En esta sala, pues entonces puede haber alrededor de 5, 7, 8 pacientes de enfermedad renal crónica. Y la pregunta es, ¿sabemos quiénes son o quiénes somos? ¿Todos nosotros sabemos cuál es nuestro filtrado glomerular y cuál es nuestra albuminuria? Si lo sabemos y es normal, no tenemos una enfermedad renal crónica. Pero si no lo sabemos, podríamos tenerla. Y para aquel que no lo sepa, pues bienvenido al club. La mayor parte de los habitantes de este mundo no saben si tienen o dejan de tener una enfermedad renal crónica, incluso en los países desarrollados. Estas son estadísticas americanas, pero en España ocurre muy parecido. Entre la población de entre 65 y 75 años, el 5% tiene una enfermedad renal crónica conocida, diagnosticada por su médico. En los mayores de 80 años, el 10%, el doble. Pero ¿y la enfermedad renal crónica desconocida? Los que no saben que tienen la enfermedad renal crónica, porque no se lo han diagnosticado, probablemente porque nunca les han hecho una albuminuria. Pues es una tercera parte de la población entre los 65 y 75 años y 2/3 partes de la población por encima de 80 años. O sea que es más frecuente de lo que podamos pensar. ¿Qué sabemos de la enfermedad renal crónica? Pues sabemos que en general suele progresar. De hecho, la definición de enfermedad renal crónica, el por qué se han cogido estos límites de 60 mililitros minuto y 30 miligramos por gramo de albuminuria, es porque son los límites que definen el riesgo de progresar. Y cuando progresa la enfermedad renal crónica, los riñones se van haciendo pequeñitos, se van atrofiando y eventualmente, pues este es un riñón de un paciente en diálisis. Y si lo miramos a mayor aumento, ¿qué es lo que vemos en este riñón pequeñito? Un quiste, otro quiste, otro quiste, otro y otro más. Incluso más se ve en la imagen que nos he señalado. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama la poliquistosis renal adquirida de la enfermedad renal crónica. Y es una enfermedad preneoplásica, predispone al desarrollo de cáncer renal. Entonces ahora ya tenemos una causa reconocida de enfermedad renal crónica, la poliquistosis renal, para la cual desde este mismo año hay un tratamiento, inhibir la ADH. Y resulta que la enfermedad renal crónica de cualquier causa también desarrolla quistes. ¿Hasta qué punto la patogenia es común? ¿Hasta qué punto la ADH puede estar jugando aquí un papel? Esto ahora mismo es la frontera del conocimiento, esto es lo que hay que dilucidar. Mientras tanto, pues parece razonable mantener la ADH lo más baja posible. ¿Y cómo se baja la ADH? ¿Cómo los aquí presentes podemos mantener nuestra ADH lo más baja posible? Pues vamos a repasar brevemente la fisiopatología de la ADH. Los riñones filtran cada día 180 litros de plasma. ¿Qué quiere decir eso? Que si no existieran los túbulos detrás de los glomérulos, la civilización no existiría, porque orinando 180 litros al día no podríamos hacer otra cosa nada más que orinar. Ni habría arquitectos, ni médicos, ni nada de nada. Afortunadamente la naturaleza es sabia e inventó los túbulos renales. Y mediante los túbulos renales, lo que se orina como mucho en 24 horas de esos 180 litros son 20 litros. Eso es en ausencia de ADH. O sea, cuando no existe esta hormona, cuando no está presente y no da la orden a los riñones de ahorrar agua, como mucho orinamos 20 litros al día de una orina muy clarita. Ahora bien, cuando perdemos agua libre, cuando por sudor, por distintas causas perdemos agua libre, enseguida, muy pronto, o sea, no hay que perder mucha agua libre. El agua, hemos repetido aquí en esta sesión, es muy importante, es la base de la vida. El organismo no permite grandes variaciones de la cantidad de agua. En cuanto empieza a disminuir la cantidad de agua que tenemos en el organismo, a igualdad de electrolitos, o sea, cuando los electrolitos, la concentración de electrolitos en sangre empieza a aumentar una miajina, en cuanto la osmolaridad aumenta un poquitín, se dispara la ADH y le manda una señal a los riñones, ahorra agua. Y en los casos extremos, este ahorro de agua puede hacer que se orine tan poquito como medio litro, de una orina muy concentrada. ¿Por qué? Porque la ADH actúa sobre las acuaporinas, aumentando la permeabilidad al agua del túbulo colector. Esto permite que el agua sea recuperada en vez de excretarse en orina. O sea que la falta de agua libre de electrolitos es lo que desencadena la secreción de ADH. Y
la solución, pues el agua libre de electrolitos. Y ahora viene una pregunta que tiene truco. ¿Cuál es el color de la orina? Varía a lo largo del día, pero todos nosotros, pues a lo mejor tenemos una cierta idea de cuál es el color de nuestra orina. Entonces, distintas personas pueden tener un concepto diferente de cuál es el color de la orina, en función de su forma de vida y sus hábitos alimentarios, etc. Entonces, por un momento, concentrémonos y cada uno pensemos, el color de mi orina es 3, 2, 1. Todos los que hayan elegido entre 4 y 8, si en ausencia de otras enfermedades que condicionen cambios en color de la orina, es posible que tengan la ADH al menos medible. O sea, que se podrían beneficiar de un aumento en la ingesta de agua para disminuir la cantidad de ADH. Y claro, a esto nos llega a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuánto agua hay que beber al cabo del día? 1 litro, 2, 3, 4, 20. 20 a la 1, 20 a la 2, adjudicado. El Instituto de Medicina de Estados Unidos, que es el que da las pautas de cuáles son las cantidades de distintos componentes de los alimentos que debemos ingerir, cuando hay en las etiquetas de los alimentos esto, aporta el 20% de lo que debe ingerir usted, habitualmente es copiado de lo que dice el Instituto de Medicina. Aconseja 3 líquidos de fluido, no especifica agua, para varones, 2,2 litros de fluido para mujeres. Pero claro, esto depende del tipo de actividad que realicemos. Si tenemos una actividad estresante, un ejercicio físico extenuante, como este pobre hombre intentando aterrizar un avión sin saber pilotar, pues podemos tener unas pérdidas adicionales. Con lo cual la pregunta no debe ser tanto cuánto tenemos que beber, sino cuánto tenemos que orinar. Tenemos que beber suficiente agua como para que nuestra diuresis sea entre 2 y 3 litros, porque eso garantiza que el ADH como mínimo no está disparada. Entonces la pregunta a continuación es, ¿qué tipo de agua podemos beber para esto? Claro, porque agua hay en todas partes. Un huevo es un 75% agua, plátano 73%, kiwi 83%, pero esto no suelen ser las fuentes de líquido que solemos manipular, porque esto es comida, o sea, nos alimentamos con esto, pero no lo usamos para regular la cantidad de fluidos que ingerimos. Para eso usamos líquidos y podíamos elegir. Por ejemplo, el whisky es un 70% agua. Entonces, claro, el problema es que si queremos completar los 3 litros de agua a base de whisky, además de la cogorza, pues nos ponemos en 6.000 calorías al día y todavía no hemos empezado a comer. Bueno, pues otros líquidos, vamos a buscar otros líquidos para la necesidad de fluidos. Cerveza, esto ya es más tolerable que el whisky, pero nos ponemos en 1.500 calorías al día si bebemos 3 litros de cerveza para hidratarnos, o sea que tampoco parece una opción. Los refrescos, lo mismo, una cantidad de calorías ingente, al igual que los zumos, o sea que no es una solución para hidratarnos, o sea, en un momento dado lo podemos tomar por gusto, porque nos apetece, pero no como solución para hidratarnos. Entonces, ¿qué nos queda? El agua, ¿no? 100% agua, 0 calorías. Parece ideal, pero, atención, acabamos de aprender hoy que no todas las aguas son iguales, que algunas tienen minerales, electrolitos, algunas más, otras menos. Claro, entonces, para bajar la ADH, la que nos interesa es el agua, que es agua. Agua y nada más. Agua libre de electrolitos, porque si la ADH se dispara cuando existe un déficit relativo de agua en relación a la cantidad de electrolitos del organismo, para solucionarlo necesitamos agua sin electrolitos. Es la osmolaridad del plasma, o sea, los electrolitos del plasma, la concentración de electrolitos del plasma, lo que sube la ADH. Entonces, para bajar la ADH hace falta un agua libre de electrolitos. ¿Y qué agua disponemos? Pues está el agua de grifo, que varía mucho sus características en cada ciudad. Está el agua embotellada, y este es un trabajo de Actas Urológicas Españolas del 2009, la composición, el rango de composición de distintas aguas comercializadas en España. Y vamos a fijarnos, por ejemplo, en el sodio. El sodio, las aguas embotelladas pueden tener desde 0,6 miligramos por litro a 1.136 miligramos por litro de sodio. Dice, vamos a intentar llegar a los 3 litros de agua de ingesta a base de beber este agua de aquí, el de 1136. Pues que solo bebiendo agua ya hemos alcanzado la recomendación de ingesta máxima recomendada de sodio. O sea que solo bebiendo agua, realmente a mí
Me ha encantado el preparar esta charla porque he descubierto una nueva fuente de sal de mis pacientes que juran y perjuran que no añaden sal a la comida y, sin embargo, lo miras el sodio urinario y tú juras y perjuras también que está comiendo sal. Pues dependiendo del agua que beba, puede ser una fuente de la sal que aparece en orina. Entonces, para bajar la DH, lo que necesitamos es un agua libre de electrolitos lo más posible, o sea, un agua que sea agua y nada más. Quería terminar con dos palabras de precaución. Existe también el riesgo de beber demasiada agua. Hay determinadas enfermedades, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, determinados medicamentos, por ejemplo, las tiacidas, determinados diuréticos, que pueden limitar la capacidad de una persona para eliminar agua libre y predisponer al riesgo de beber, de hecho, excesiva agua sin llegar a los 20 litros. De ese punto de vista, la National Kidney Foundation en Estados Unidos ha desarrollado una campaña que ha llamado, dice, hay que ser water wise. Han hecho el juego de palabra aquí con las W. Tienes que ser listo con el agua. Cada persona tiene que saber cuál es la cantidad de agua que es la justa para él, en función de sus características personales y la existencia de otras posibles enfermedades. Ya para terminar, como resumen, en estos momentos se piensa que la ADH, la hormona antidiurética, la que se secreta cuando hay una escasez de agua, no hace falta estar totalmente deshidratado. O sea, a lo largo del día, las pequeñas variaciones del agua corporal a lo largo del día ya disparan la ADH. Es mala para los riñones a largo plazo. La mejor forma de bajar la ADH es beber agua libre de electrolitos. Entonces, esto añade, además de los beneficios tradicionales de mantener una alta diuresis, prevención de infección urinaria y de la litiasis, la conservación de la función renal como un posible beneficio en la población general y, desde luego, en los pacientes con poliquistosis renal. Sin embargo, hay que ser prudente, hay que ser water wise, hay que saber en mi situación personal cuál es el agua que debo ingerir. Y muchas gracias por la atención.